Shalom, shalom, familias del Eterno. Es para mí un gran gozo, gran alegría poder conectarme con ustedes en esta hora. Todavía es Shabbat, para el momento en que usted esté sintonizando esta enseñanza en vivo. Todavía estamos en Shabbat, así que Shabbat Shalom para los que nos están sintonizando en vivo. Eh, que sea el Señor propicio para ustedes y que les bendiga grandemente. Estamos en tiempos de Quejilá online. Eh, en esta hora, además de saludarles desde donde usted nos está escribiendo, dejando mensajes, sepa que estamos leyendo cada mensaje y valoramos mucho la interactividad con ustedes. Así que esperamos que este tiempo que el Señor ha dispuesto para que estudiemos su escritura sea de provecho para ustedes. Así que prepare tenga su Biblia a la mano, tenga, digamos, papel y lápiz para anotar todo lo que, las citas de interés que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y por supuesto también tenga sus ojos y sus oídos espirituales preparados. Hoy día vamos a estar estudiando algo bastante interesante en la vida en la vida de los hijos del Eterno en la tierra. Eh, El estudio de la Quejilá Online de hoy se titula Las aflicciones del justo. Y para dar un preámbulo, quisiera irme directamente a la escritura. Quisiera leerles en el quisiera leerles en el Salmo 34, verso 19, la siguiente cita. ¿Qué dice la escritura? La escritura nos dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Le suenan esas palabras? Las hemos leído ciertamente en distintos momentos de nuestras vidas. Ese va a ser el preámbulo de la enseñanza del día de hoy en la Quejilá. Así que antes de continuar, oremos al Señor. Amén. Cierra sus ojitos. Padre eterno, Padre amado, gracias Señor. Gracias te damos por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Porque verdaderamente estás con nosotros y eres nuestra roca fuerte. Padre amado, te doy gracias por todos aquellos que están escuchando la enseñanza que vamos a impartir el día de hoy. Te pido, Señor, que seas tú hablando a través de nosotros, Señor, que sea tu palabra la protagonista en este estudio, Señor. Silencia toda distracción que pueda evitar que esta palabra pueda llegar efectivamente, Señor. Prepara sus oídos y sus ojos espirituales, Señor, para que esta palabra que va a ser enviada, Señor, en el día de hoy, pueda ser como la semilla que cae en la buena tierra y que produce buen fruto a su tiempo, para que meditemos en ella de día y de noche. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Continuemos. Este verso que acabamos de leer, de que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará a Jehová. Este verso es un recordatorio poderoso para nosotros de que los justos y los hijos del Eterno no estamos exentos de aflicciones y de dificultades durante toda nuestra vida. Uno de los primeros personajes que viene a nuestra mente está en el libro de Job. Vemos cómo Job sufrió intensamente a pesar de su rectitud. Sin embargo, tenemos en su palabra que la promesa es que el Señor da la libertad de este sufrimiento.
no evitando precisamente este sufrimiento, sino utilizando este mismo desierto y esta dificultad y estos procesos para transformar positivamente nuestros corazones y para transformarlo de una forma u otra, transformarlo para bien. Porque es un juicio del Señor que no destruye, sino que transforma y y que nos proyecta hacia adelante. Amén. También podemos encontrar otra cita en segunda de Timoteo, capítulo 3 verso 12. Fíjense lo que dice la carta del apóstol Shaul a Timoteo. Vaya a segunda de Timoteo, capítulo 3 verso 12. Permiso. Dice lo siguiente: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Yeshua HaMashiach padecerán persecución. El apóstol Shaul deja claro que una vida, digamos, una vida piadosa o una vida que muestra en sus, no solamente en sus convicciones, sino en sus acciones, muestra lo que el Mesías quería de nosotros. Llevar este tipo de vida conlleva que nos enfrentemos a oposición y sufrimiento en determinados pasajes. Y lo sabemos y lo hemos experimentado grandemente, muchos de nosotros. Eh, Volvemos a Job. Job, aunque no enfrentaba persecución directa, sufría dolor físico y emocional, un gran estrés que desafiaba su fe. Sufría pruebas que desafiaban su fe. Este verso en segunda de Timoteo nos prepara para aceptar que este tipo de aflicciones forman parte de nuestro camino. Es algo que en ocasiones hemos visto que no se puede ni suspender ni posponer. Es algo por lo que en algún momento vamos a pasar. Son parte de nuestro camino en la vida en el Mesías. Y esto nos tiene que animar a perseverar, justamente como Job, confiando en nuestro Padre amado a pesar de las acusaciones. Amén. En el Salmo 73 verso 14, el rey David, el rey y profeta David, decía: pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Vemos que, por ejemplo, en esa cita de este salmo, Asaf expresa su confusión al ver que los justos sufren mientras los impíos prosperan. Este tema resuena mucho con lo que es la lucha de Job. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 22, uno de los amigos de Job, Elifaz, insiste en que el sufrimiento el sufrimiento de Job, de su amigo, entre comillas, en este caso él emite un juicio erróneo. Él culpa a Job de iniquidad, de pecado, y que todo este sufrimiento que está llevando Job es prácticamente su culpa, en todo caso. Pero en realidad lo que este salmo y lo que el libro de Job nos está enseñando es que muchas veces los desiertos, los procesos, las pruebas pueden surgir sin razón aparente. Muchas veces no son ni siquiera proporcionales a nuestros errores. Lo que, y es en estos procesos cuando nuestra fe y nuestro compromiso con Adonai, con el Señor, con nuestro Señor, es puesto a prueba. Y esto nos cuestiona internamente y nos lleva a hacernos incluso las mismas preguntas que se hizo Job durante el libro. Incluso nos lleva a cuestionar la justicia divina. Sin embargo, si leemos el mismo Salmo 73, los versos 23 al 26, encontramos consuelo, así como en ese pasaje encontramos consuelo al confiar en la presencia del Señor en nuestras vidas, aún en esos momentos.
¿Me va siguiendo? Amén. Seguimos, amados hermanos. Entonces fíjense cómo el Señor nos deja en claro que Él está con nosotros, incluso en estos momentos de gran adversidad. Yo quiero que usted vaya al libro de Job, capítulo 22, y es allí donde vamos a centrar nuestra enseñanza en el día de hoy. Y nos vamos a hacer la siguiente pregunta, y esta pregunta usted se la va a hacer a manera de retrospección. Quiero que usted vaya mentalmente hasta, digamos, hagamos un poco de memoria sobre no solamente usted como creyente, sino que usted amplíe un poco su vista y usted recuerde cómo tratamos a nuestro prójimo y a nuestros hermanos en los momentos difíciles. ¿Cómo ha tratado usted a su hermano, que muchas veces puede ser un familiar, un amigo, un esposo, una esposa, un hermano, un hijo? ¿Cómo tratamos a nuestro prójimo en los momentos difíciles? Esa es la primera pregunta que hoy quiero que estemos estudiando. ¿Y a dónde acudimos en medio de estos desiertos? Amén. Entonces vayamos al libro de Job capítulo 22. Fíjense que en esta parte, uno de los amigos de Job, Elifaz, emite un juicio erróneo, emite una acusación errónea. En vez de dar una palabra para, digamos, para levantar el ánimo de Job, fíjense lo que hace. Del verso 2 en adelante, dice. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella distinguido. A las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti, y te turba espanto repentino, o tinieblas para que no veáis, y abundancia de agua te cubre. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están, y dirá Dios, y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. Verso 15. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué le había hecho el omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas. Pero sea el consejo de ellos lejos de mí, verán los justos y se gozarán. Y el inocente los escarnecerá, diciendo, fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, por la limpieza de sus manos, este será librado. Amén. Entonces, estudiemos esta parte. Hagamos un poco de contexto. Dice
Dice la escritura que Job era contado entre los justos, era un hombre justo. Sin embargo, a causa de la reprensión que estaba recibiendo, él se enfrenta en discusión a varios de sus amigos. Job era un hombre justo, piadoso y muy bendecido con riqueza, familia y salud. Sin embargo, si nosotros, yo le invito a que leamos este libro completo. eh, el enemigo, Hasatán, desafía al Eterno, argumentando que Job solo era fiel porque tenía una vida próspera. El Señor permite que Hasatán pruebe a Job quitándole todo, sus posesiones, sus hijos y su salud. En este caso, el ataque fue con todo. A pesar de estas tragedias, Job en ningún momento maldice a Dios. Aunque sí llega a lamentar, somos humanos. Él llega a lamentar su sufrimiento y cuestiona por qué sucede esto. Entonces, en el contexto del capítulo 22 que acabamos de leer, Elifaz en este caso intenta consolarlo, pero aunque si bien la palabra que le, que le entrega para consolarlo, la palabra es correcta, el juicio y la percepción de él es errónea porque insiste que su sufrimiento es su propia culpa o algún castigo por algún pecado. Más adelante, en largas conversaciones, Job defiende su inocencia. Él clama por entender el propósito de este dolor que él estaba atravesando. Entonces aquí tenemos una clave. Este proceso de sufrimiento, independientemente de la causa, que sí, muchas veces puede ser causa de nuestros propios errores, y en otras, nosotros podríamos decir, ¿y de dónde vino esto? ¿Es cierto? ¿De dónde ha venido todo este mal? Sin embargo, mientras clamamos por entender el propósito de este sufrimiento y de este desierto que estamos cruzando, en ningún momento debemos apartarnos de la presencia del Señor. No debemos apartar nuestro corazón, a pesar de nuestro sufrimiento. Debemos mantener la fe en medio del desierto, en medio de la adversidad. Y la soberanía del Señor se mostrará en nosotros. Amén. Su poder y la restauración se mostrará en nosotros. El dolor y el sufrimiento y los procesos que podamos estar pasando, incluso en tiempo presente, no siempre es un castigo, pero la confianza en el Eterno tiene que ser nuestro centro, tiene que mantenerse incluso si no estamos entendiendo sus planes. Porque, ¿qué son nuestros planes después de todo? Nosotros, dice la palabra que es el hombre, no puede volver blanco ni siquiera a voluntad ni uno solo de sus cabellos. Como dice en la escritura en el Brija Ashá, siempre decimos, iremos a tal lugar, iremos y haremos tal cosa o aquella cuando no sabemos lo que traerá el día de mañana, ¿cierto? Entonces nuestra confianza debe mantenerse incluso en estos momentos, porque yo les aseguro que el poder de Dios, el poder de nuestro Padre amado se manifiesta en nuestras vidas para cambiar ese proceso de dolor. Si nuestro corazón y nuestras acciones demuestran arrepentimiento genuino y nos postramos delante de Él. Amén. Entonces, fíjense, ¿cómo somos nosotros, cómo actuamos nosotros cuando un hermano está en medio de un desierto? Muchos de nosotros actuamos como Elifaz e incluso hacemos de juez, porque lo primero es que en vez de ver la viga en el ojo propio, ¿verdad? Nos gusta señalar, ¿cierto? Cuando la palabra especifica bastante,
O sea, en muchos versos especifica que la justicia no es nuestra y la venganza tampoco, el emitir juicio tampoco. Entonces tenemos que tener cuidado con emitir juicios apresurados que en vez de edificar al hermano, lo destruya, aún incluso si es su propia culpa. Esto es tremendo, amados hermanos, porque muchas veces en medio de estos desiertos y en medio de las consecuencias de nuestros propios errores, el, nuestros hermanos, nuestro prójimo necesita una palabra del Eterno que lo levante, que le dé, que le traiga shalom, que le traiga tranquilidad en medio de la prueba y en medio de atravesar las consecuencias de sus propios errores o de este proceso duro que está atravesando. No ser apresurados para emitir juicio y para condenar a aquel hermano, porque estaríamos yendo en contra de lo que nuestro Mashiach nos mandó a hacer. Tampoco tenemos que tratar de explicar este tipo de sufrimiento con respuestas fáciles o con respuestas rígidas que puedan, eh, que no sean edificantes entre nosotros. En lo que sí tenemos que, independientemente de lo que hagamos, tenemos que edificar con palabras, amados hermanos. No aplicándola de manera insensible, acusando a nuestros hermanos y asumiendo que su sufrimiento es merecido, porque todos somos pecadores al fin y al cabo. O sea, no podemos decir, oh, mira, tal hermano, mira lo que le está pasando. Oh, mira esto. Como si todos fuésemos justos. Y dice la palabra que no fue hallado ni uno solo. Nosotros somos justificados por medio de la sangre, la muerte y la resurrección del Mashiach, de Yeshua HaMashiach, amados hermanos. Tenemos una gran lección que aprender sobre esto. Debemos que evitar juzgar a quienes sufren, amados hermanos. Y debemos evitar emitir juicio acerca del proceso, de estos procesos que pasamos como hijos del Eterno en la tierra. Porque no, y muchas veces no es consecuencia de algún pecado personal. Muchas veces estos sufrimientos pueden tener propósitos más profundos, incluso como le pasó a Job. En vez de acusar, debemos ofrecer consuelo y apoyo. Debemos edificar con palabras, siempre. En Job 16, o sea, Job capítulo 16, verso 5 dice, yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. En algo sí tiene razón Elifaz, en cómo lo edifica con la mitad de las palabras que le entrega, que no lo entrega con sus propias palabras, sino que lo edifica y le da una palabra de restauración con la escritura, no lo hace con sus propias palabras. No siempre vamos a entender los caminos y los propósitos del Eterno. No siempre lo vamos a entender. Es nuestra responsabilidad estar siempre buscando de su palabra y pedirle dirección al Ruach, aunque no entendamos lo que estamos cruzando. Pero eso no siempre va a suceder, amados hermanos. Pero confiemos en que, como dice la Escritura, todas las cosas ayudan para bien y para el bien de los que aman al Señor. Amén. El silencio del Eterno durante estos procesos no significa que no esté trabajando, no significa su ausencia. Y ese silencio en medio de los procesos no indica que el Señor se rindió con usted o se rindió con nosotros, porque el Señor siempre está con nosotros y está orando incluso en los momentos más oscuros. Amén. Lo importante es que nosotros durante estos procesos podamos edificarnos los unos a los otros con palabra y que nos mantengamos siempre con corazón humilde y dispuesto a ser transformados.
Siempre tenemos que hacer teshuvá, tenemos que examinarnos a nosotros mismos, confiando en que la palabra del Eterno y estos procesos nos conduzcan a un propósito mayor y mejor y que nos guíe hacia la restauración que nos indica en su palabra. Tenemos que tener una fe inquebrantable. Si usted estudia el libro de Job completo, usted va a encontrar un ejemplo de una fe perseverante. En medio del gran sufrimiento que estaba teniendo Job, él tuvo una fe inquebrantable. Esto nos exhorta a nosotros a mantener nuestra confianza en el Eterno. No tratemos de hacer el papel de juez. Dejémosle ese papel al Señor, que es el único que puede emitir juicio, amados hermanos. No tratemos de hacer el papel de juez. Todos tenemos una viga en el ojo propio. Seamos sabios en proferir palabras de sabiduría. Confiemos en que el Eterno está haciendo un trabajo. Escuchemos al hermano con empatía. Oremos por sabiduría y confía en que nuestro Padre amado está obrando incluso en las circunstancias más difíciles. Reflexionemos en nuestra propia vida, porque requiere un gran compromiso confiar en medio de la adversidad. En medio de la prosperidad es muy fácil confiar, es muy fácil, gloria a Dios, sus despensas están llenas, usted tiene un trabajo genial, si usted le está yendo bien, pero cuando no lo es allí cuando la fe es puesta a prueba. ¿Qué tan dispuestos estamos realmente a buscar al Eterno con honestidad, aunque no entendamos su plan? Esa es la pregunta. Amén. Haciendo esto, y si usted estudia el libro de Job completo, usted va a ver que incluso el sufrimiento de Job no se quedó sin respuesta, amados hermanos, porque el Señor, en su tiempo y en su propósito, Él da la respuesta y responde nuestro clamor. Amén. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. En el Salmo 34, del verso 19, vamos a leer desde el 15. ¿Amén? Si bien la escritura dice que no hay un justo, ni siquiera uno, no ha fallado ni uno solo. Clamamos hoy porque los corazones del Eterno, de los hijos del Eterno hagan teshuvá y hagamos teshuvá y tengamos un corazón rendido delante de Él. Porque fíjense lo que dice acá en el Salmo 34, verso 15 en adelante. Dice que los ojos de Jehová están sobre los justos. Amén. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Aleluya. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Aleluya. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Confiemos en el Señor. Y en cuanto nos toca a nosotros
ser empáticos con nuestros hermanos. Seamos como dice la Escritura. Condenemos el pecado y amemos al prójimo. Esto es un principio que es inexplicable para muchos. Muchas o la gran mayoría de las personas que conozco no comprenden este principio. Son muy pocas las personas que yo he podido ver que comprenden el amor del Mesías, el amor que el Mesías nos enseñó, no solamente cómo Él nos ama a nosotros, sino el amor que nosotros tenemos que demostrar por el prójimo. Porque muy pocos están dispuestos a estar allí para amar al prójimo, cualquiera sea las circunstancias, incluso si esa persona se equivocó. Porque cuando las personas se equivocan, lo más rápido es, bueno, está recibiendo ese castigo por lo que hizo. Vamos a castigarlo más con nuestra lengua, pues. Vamos a hablar mal de ese hermano. Eso le pasó por esto y por esto y por esto, y bueno, y ahí está, desastre. Pero no, hermano. Eso es lo más fácil, pero eso no es lo correcto. Porque ninguno de nosotros está exento de error y no está exento de pecado. Yo le doy gracias al Eterno por esas personas que llevan el amor del Mesías y hacen lo que es incluso hasta ilógico para muchos de nosotros y tienden la mano al caído. Amén. Nuestro amor por el prójimo se manifiesta. ¿Cómo empatizamos con el prójimo cuando vemos que esa persona está pasando un desierto? Esto es de pastores. Muchas veces el apóstol no lo hace. El apóstol señala el pecado con dureza. Pero el amor del Mashiach se manifiesta en el amor que nosotros como hijos del Eterno tenemos entre nosotros. Si usted lee el libro de Job hasta los últimos capítulos, en el 40 y el 41, usted va a ver la restauración y la gran restauración que trajo el Eterno a la vida de Job. Cuando enfrentes y cuando estemos enfrentando estos desiertos, sepamos que estas aflicciones no es que son una posibilidad, disculpe, son una realidad innegable. Es algo que atravesamos de tiempo en tiempo, pero no es el final de la historia. Esos desiertos y esos procesos, por muy largos que parezcan, no están destinados a ser el fin. Así como Job enfrentó no solo sufrimiento físico y emocional, sino también el peso de las acusaciones injustas de sus amigos. Eso no es el fin. Sin embargo, la Escritura nos asegura que Jehová está con el justo en medio de las pruebas y que las aflicciones tienen un propósito redentor y que la victoria final está garantizada en Yeshua HaMashiach, porque Él nos dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Cuando Yeshua estaba en medio del desierto, en medio de la prueba y siendo tentado con poder, con rebelarse, con desviarse del propósito para que el Eterno lo había elegido y lo eligió. A Satán lo tentó dándole poder y dándole todas las cosas. Dice la escritura, si usted lo estudia en el Strong, cuando él le dice, si acaso cuando te rindas, me adorares, yo te daré todas estas cosas, le dijo a Yeshua. Pero Yeshua le respondió con palabras y le dijo, apártate de mí, Hasatán, porque solo a tu Dios servirás. Aleluya. Yeshua nos dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Recordemos, no estamos solos. Busquemos de Él en oración. Confiemos en su soberanía y encontremos consuelo en su palabra. Solamente su palabra, solamente Él nos puede dar el shalom, amados hermanos, durante estos procesos. Compartamos nuestras cargas. Sepamos con quién compartimos nuestras cargas. Con hermanos, con hermanos en la fe, que podamos animarnos y que puedan animarlo a usted sin juzgarlo.
esta práctica tenemos que, esto tiene que ser cortado en medio de nosotros. Pues esto es lo que nos dice la palabra, esto es lo que nos mandó a hacer Yeshua. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ese es el gran mandamiento. Mantengamos la esperanza en la promesa de que el Eterno nos librará. Amén. Este es el primer mandamiento y está allí desde el principio, amados hermanos. Cuando usted escuche cuál es el primer mandamiento, cómo Yeshua amplió ese primer mandamiento, fíjense, nuestro amor por el prójimo se manifiesta en cómo empatizamos con el prójimo cuando otro está cruzando un desierto. Yeshua nos mandó a tener amor por el prójimo. En muchas circunstancias, él demuestra este tipo de amor que para el hombre es ilógico. Cuando venían eh, cuando vinieron los fariseos y los soldados a aprenderle que ya era hora de él para entregarse, Pedro sacó la espada y le cortó una oreja a uno de los soldados y Yeshua lo detuvo. Este tipo de amor no es lógico para nuestras mentes. Cuando a Yeshua lo despreciaron eh, en un determinado momento y cuando iban por el camino, antes de entregarse, ¿qué dijeron los hijos del trueno? Señor, pero ¿por qué no haces bajar fuego del cielo para que los consuma? Esta es nuestra lógica, esta no es la lógica del Eterno. A veces quisiéramos desaparecer aquello, bueno, vamos a desaparecerlo con fuego, ojalá tuviéramos el poder para desaparecer esa circunstancia o aquella persona con fuego consumidor, como si el poder de Dios estuviese, o sea, fuese nuestro para usarlo. Y no es así, amados hermanos. El Señor nos mandó a tener amor por el prójimo, por muy ilógico que esto suene. Ya bien hemos escuchado la palabra. Este amor al prójimo del que nos habla Yeshua está desde el principio. Váyase a Mateo 22, versos del 34 al 40. Fíjense. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Yeshua le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amados hermanos, ¿les suena a ustedes este gran primer mandamiento? Él les respondió a ellos con el Shema Israel. Amados hermanos, aleluya. El primer mandamiento es el Shema Israel. ¿Qué dice el Shema Israel? Que está en Deuteronomio. Está desde Deuteronomio. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como señal a tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Escribirás en los potes de tu casa y en tus puertas. El Señor le contestó a él con el Shema. Para los que creen que el Shema Israel es solamente una oración judía, pues no lo es. Es el primer mandamiento. Amén. Y además a este gran mandamiento el Señor lo elaboró y lo desglosó y nos enseñó su amor. Y así como le dijo al fariseo, nos dice a nosotros, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es,
y amarás al prójimo como a ti mismo. Aleluya, aleluya. Santo es su nombre. Amén. Padre amado, gracias porque nos has entregado una palabra hermosa, Señor, en esta mañana, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque por medio de la Escritura, Señor, entendemos el corazón correcto con el que tenemos que afrontar, Señor, no solamente nuestra propia adversidad, sino también el corazón con el que tenemos que ministrarnos entre nosotros mismos y predicar la palabra con amor, Señor, no condenándonos según, los unos a los otros, sino señalando el pecado, eliminando el pecado por medio del Teshuvah y por medio de nuestras acciones, pero amando al prójimo, Señor. Gracias porque verdaderamente tu palabra nos enseña, nos direcciona y nos muestra, Señor, verdaderamente tu propósito y el propósito que tú quieres que nosotros cumplamos, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque verdaderamente eres grande y misericordioso, Señor. Verdaderamente eres un Padre amoroso, Señor, que eres tardo para la ira, que eres tardo para la ira y grande en misericordia. Te doy gracias, Señor, por todos los que nos han sintonizado en el día de hoy. Te pido que los guardes, Señor. Dótalos de tu Ruach HaKodesh. Dale shalom, Señor. Sé propicios para ellos y que ellos entiendan y que todos entendamos, Señor, que debemos buscarte primeramente, Señor. Que debemos buscarte primeramente, Señor. Y que tú no estás en silencio, sino que tú obras y y tú nos cuidas y guardas de nosotros, Señor, aún en los momentos más difíciles. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Tremendo. Recuerde suscribirse al canal si aún no se ha suscrito. Déjenos un like, déjenos un mensaje desde donde nos ha sintonizado, de parte de la Quejilá, Familias del Pacto. Mi nombre es Marlo Gotopo y será hasta la próxima. Que el Señor les bendiga y les guarde. Yimarejeja Adonai Mereja, Yaer Adonai Panaf Eleja Vijoneja, Yisa Adonai Panaf Eleja, Veyashem Leja Shalom. Bendiciones.